estoy aquí entrando a la ciudad antigua de Jerusalén por la puerta de Damasco. Y esta es la zona musulmana de Jerusalén, la entrada principal a la zona musulmana de Jerusalén. Ahora voy a entrar por ahí, que es la puerta de Damasco. ¿Y por qué he querido hoy venir por aquí? Vamos a pasar por el mercado árabe, el mercado musulmán. Pues porque hoy el Evangelio nos habla precisamente de Jesús, que fue a una zona árabe, precisamente en la zona de lo que hoy es el Líbano, en las tierras de Tiro y Sidón. Y por ahí se encontró a una mujer árabe, una sirofenicia, dice allí. Esta es la entrada de ese barrio, la entrada más bonita de las murallas de Jerusalén, la puerta de Damasco. Y nos dice hoy el Evangelio que Jesús pues encontró a esa mujer y tuvo ahí un diálogo muy interesante que vamos a explicar mientras vamos conociendo esta zona árabe. Y dice así, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega. Ahora, aquí dice que era griega no porque ella fuera del país de Grecia, sino en el sentido de que hablaba lengua griega. Es decir, que no era una judía, en el fondo es eso. Era una árabe. Y dice inmediatamente una griega, una fenicia de Siria, una mujer de Siria, una árabe. Fenicia es lo que hoy llamaríamos una Palestina, ¿no? Los fenicios, los palestinos o filisteos también, son varios nombres para hablar de esas culturas árabes autóctonas. Y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Una respuesta muy dura por parte de Jesús. Pero continúa, ella replicó, tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y él le contestó, anda y vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Pues interesante y complejo de entender este diálogo, porque Jesús le niega a esta mujer, le niega el milagro en un principio. ¿Por qué? Y con unas palabras muy fuertes le dice que no hay que echarle a los perros la comida de los hijos. ¿A qué se refiere? Jesús es un judío. En esa época, parecido a lo que aún ocurre hoy, aquí esta lucha de pueblos que hay. En esa época, los de lengua griega y los del Líbano y todas estas culturas eran más ricos que los judíos, eran más poderosos, más desarrollados culturalmente. Y entonces miraban por encima de los hombros a los judíos. Entonces Jesús le quiere dar una lección de humildad. Tú que eres de una cultura que se considera superior, vienes a rogarme a mí, Jesús, que soy judío, vienes a rogarme un milagro. Pues ahora te voy a hacer esperar. ¿Por qué? No por venganza, sino para enseñarle una lección de humildad. Y además, con un agravante, los judíos llamaban a los paganos, a todas estas culturas extranjeras, los llamaban perros. Y Jesús usa esa imagen, no hay que echarle a los perros la comida de los hijos. Los hijos son los judíos, los hijos de Dios. Mientras que las otras culturas eran considerados como animales.
Entonces aquí, para entender esto, ¿por qué Jesús usa ese lenguaje tan duro y tan difícil? Hay que entender esto. Tiene a sus discípulos al lado, Jesús, y por un lado le da una lección a esta mujer de humildad, y ella aprende la lección de humildad y acepta este reproche de Jesús. Y le dice: Señor, es verdad, yo soy como un perro. Y le dice: yo acepto lo que tú me estás diciendo y me ajusto a esta disposición, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esto conmueve a Jesús porque es una frase llena de humildad por parte de esta mujer. Entonces Jesús le dice: mujer, por esto que has dicho, por esta frase llena de humildad, porque has aceptado este trato duro por parte mía, se te concede. Y así también nos da una lección a nosotros de humildad. Al suplicar al Señor, hemos de aceptar cuando nos da y hemos de aceptar cuando no nos quiere dar inmediatamente. Y si nosotros somos humildes y sabemos que no merecemos nada, entonces el Señor se conmueve y nos da. Y al mismo tiempo Jesús le da una lección a sus discípulos que están allí, porque también les muestra: miren cómo esta mujer tiene tanta fe y tanta humildad, a diferencia de los judíos, que a su vez se sienten superiores y sin embargo pues no reciben los milagros que reciben estos paganos que aceptaron con humildad la fe, a diferencia de tal vez muchos judíos orgullosos que no aceptaron la fe en Jesucristo. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.